El zapatero comienza cortando la piel para confeccionar las botas de elástico llamadas botas moldeadas y los zapatos. La manipulación del cuero en cosidos y dobleces obliga a trabajar con precisión. La marca del centro equidistante es el primer tratamiento de la piel antes de humedecerla. ¿Esto al agua ya? El agua reblandece el cuero, facilitando las labores de la confección. Vamos al enfrenado. El enfrenado consiste en sujetar el cuero a la tabla de enfrenar para darle forma y quitar las arrugas de la piel. Sebastián utiliza la espinza, que sirve tanto de tenaza como de martillo. El cuero debe pasar un día estirado en el enfrenado. Entretanto, las tareas de la zapatería continúan con el marcado de las plantillas. Izquierda. Una misma plantilla de papel sirve para los dos pies. Doy la vuelta, de izquierda y derecha. La pata de cabra y la esteca son las herramientas que el zapatero usa para pulir el cuero y alisar cualquier arruga que se resista. A ver, todas las arruguitas se quitan. Cuando el cuero está listo, Sebastián lo desclava de la tabla y continúa el proceso. Ahora voy a sentar el corte para cortar, sacarle los huecos y ponerle los elásticos. El artesano marca con unas pequeñas plantillas el lugar dispuesto para los elásticos de la bota. El tranchete o cuchilla es la herramienta con la que corta el cuero, siguiendo al detalle las líneas que marca la lezna. Los bordes de las piezas de cuero, que son puntos de unión, se afinan con la cuchilla a fin de facilitar los encolados y los cosidos. Todas las rebabas que quedan las quemo. Ahora de los trocitos estos que le he sacado de los huecos, se los coso aquí como refuerzo. Los pequeños trozos de cuero, rebajados y pulidos, van a reforzar el cuerpo de la bota en las costuras de los elásticos, donde el calzado soporta estirones y rozaduras. Mientras seca la cola aplicada a los refuerzos, Sebastián recorta los elásticos a la medida y se dispone a pegarlos. Voy a sacar la brocha, porque si no se van a creer que no tengo brocha. Al tiempo que espera el secado, el zapatero prepara los tirantes que sirven para estirar los elásticos al introducir el calzado en los pies. Estas son las traseras. Las traseras son las tiras posteriores que rodean el talón del pie y actúan de contrafuertes en la confección del calzado. Las piezas encoladas deben reposar un día hasta que el secado del pegamento haga efecto. Por eso no interrumpe la faena. Esto es una cadena. Se coge la otra, se coge el otro. Hay 40 cosas que se pueden ir haciendo. Ahora el tirante. Ya se le pega el tirante aquí. Es una cola de contacto. Pero vamos, que de especial nada, una cola normal y corriente. Este ya es el proceso, hasta aquí termino yo. Esto a la máquina, a la paradora. La esposa de Sebastián, María Luisa, es la encargada de acoplar en la máquina de coser todas las piezas que, unidas entre sí, conforman el cuerpo del calzado.
Aquí te marco el tacón. ¿Eh? Otro calzado característico de la zona son los botos camperos, en los que Sebastián nos muestra cómo coser el cuerpo del calzado a la suela tras una operación previa. Humedecer la planta para coserla. Ahora viene lo bueno. Vamos a poner las cejas al cabo. Las puntadas con pelo de jabalí son más finas que las de aguja y hay que evitar en lo posible dañar el piso del boto. El hilo de cáñamo es de un grosor medio. Cáñamo del número 6. Esto es lo que se cose ya con esta lesna, o la lesna inglesa. Se le echa un chaflán y sobre el chaflán este y un hendido que es este se cose. La vira es la tira de suela que recorre la longitud de la costura, uniendo la parte anterior del pie con el cuero del boto. Conforme va cosiendo, agujero tras agujero, el zapatero extrae las tachuelas que han sujetado el cuerpo del calzado. Terminado el cosido, Sebastián lo martillea para apelmazarlo. Extiende el cerco con la tenaza y pasa la esteca para afinarlo y el picador para marcar la anchura del cerco. Yo antes le metí después un marcador. Un marcador es para que todas las puntas vayan iguales, pero ya no lo necesito. El cuero de las suelas debe estar compacto, por eso se remoja y apelmaza con frecuencia. Bueno, pues nada, ya hasta que se seque, se le pega el relleno y su suela. Es lo que vamos a hacer ahora mismo. Este enfranque cosido presenta rebordes. Para que la planta lo salve y aparezca lisa, se le aplica un relleno de cuero de inferior calidad. Hombre, y si puede ser de un zapato viejo, mejor que nuevo. No, esto es de un trozo viejo que he cortado para que no chille. Venga, vamos con la cola por este lado mismo. Encolados los cueros del relleno, Sebastián recorta con la cuchilla el perfil de la suela y a golpes con el martillo la machaca para compactarla al máximo. Tenemos que machacarla con idea de que se ponga más dura y que no ceda después una vez que la cosemos, porque si esas suelas que ves, esos labios de los zapatos tan feos que estirazan es debido a eso, que la suela no ha sido buena, de buena calidad, ni se ha batido bien, ni está bien preparada. Y esta se quedará siempre lo mismo, el canto del zapato. El relleno, que se encola y martillea, necesita un tiempo de secado antes de pasar a la máquina pulidora. Este es un cuarto de hora, 20 minutos. Allí se encarga de pulimentar tanto los rellenos de las plantas como los acabados de las suelas de todo tipo de calzado de cuero. Pulido el relleno, el zapatero se dispone a colocar la suela del boto, de modo que garantice su larga vida. Unas botas de estas, 10 o 12 años. Evitando ante todo romper la suela, el zapatero usa la cuchilla para hendir un leve corte en la suela. El hendido, para que la punta no se vea. Unas puntas pequeñas, clavadas muy juntas, garantizan la sujeción del tacón, formando una pestaña. Cuando la suela termina de ajustarse al cuerpo de la bota, está lista para el cosido. Suela puesta, a coser. Tanto en las botas como en los zapatos, el cosido es la labor de zapatería por la que se evalúa la calidad del producto artesano. Si bien Sebastián utiliza la cerda de jabalí para coser las suelas de cuero, en las de goma se sirve de las agujas de metal. Vamos a pegar la suela. Las superficies encoladas se apelmazan con el martillo para machacar, y es la cuchilla la herramienta que termina de perfilar la silueta de la suela.
Mientras más tiempo se deje pegado ahora, así tal y como está, mejor se termina en la máquina. En la pulidora se repasan los bordes de la suela para terminar de ajustarlos a la silueta de la bota moldeada. Ahora dándole un retoque al cerco. Con agua. A humedecer este cerco para sacarle brillo con la patacabra. El pulido definitivo de la juntura de la suela lo da la pata de cabra, que resalta el color y la finura del cuero. Yo le voy a dar un poquito de almidón para sentarle el pelo a los poquitos de poros que tenga. Bueno, vamos a sacar la horma. El tirador es la herramienta con la que Sebastián extrae la cuña y la horma de la bota. Una capa de grasa de caballo es el colofón que realza el contraste del cuero e impermeabiliza el material. La bota terminada. El calzado de cuero, que en otros tiempos estaba destinado al campo, es hoy un complemento habitual en nuestro atuendo diario. Una artesanía que tiene en la comarca de la Sierra Norte sevillana el buen hacer de los maestros zapateros. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.